Ya los invitados de esta noche, gracias por acompañarnos a ustedes. Resulta que una de las noticias más importantes hoy día ha sido la decisión del juez John Cook allá en Estados Unidos, James Cook en Estados Unidos, en Florida, que determinó que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, que fue su ministro de Defensa, que huyeron el 2003 por la masacre de octubre y fueron protegidos en ese país, son culpables de ejecuciones extrajudiciales. Una determinación en un juicio civil que hoy lo vamos a compartir en detalle con el canciller del Estado Plurinacional, Rogelio Maita, que ya nos acompaña. ¿Cómo está, canciller? Buenas noches, bienvenido a Primer Plano, un gusto. Buenas noches, Iván. Un saludo a la audiencia del programa. Te digo que con mucha esperanza, con mucha energía, después de haber conocido la resolución del juez James Cook, que se emitió el día de ayer, ¿no? Y que para nosotros, o sea, en términos personales, es un paso más que se da en la búsqueda de justicia, ¿no? Apuntar tal vez, Iván, que todo lo que exprese ahora, todo lo que pueda compartir, no es tanto en el rol de canciller, sino de una persona a quien le tocó acompañar a las víctimas de las masacres de septiembre, octubre de 2003, en su largo camino de justicia también por varios años. Canciller, muy buenas noches. Sandra Elías lo saluda desde Santa Cruz. Bueno, ha sido un juicio que realmente ha durado mucho tiempo. Estamos hablando de más de 10 años y estamos hablando de que los hechos ocurrieron en 2003, ¿no es cierto? El juicio inició en 2008 y estamos hablando prácticamente de 12, 13 años, ¿no es cierto? Durante todo este proceso, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Usted ha seguido, conoce en detalle lo que sucedió? Porque han habido muchos fallos, es decir, este mismo juez que ahora ha fallado en contra, en 2018 había fallado a favor, ¿no es cierto?, de los acusados. ¿Puede comentarnos un poco o relatarnos un poco de todo este proceso y de lo largo que ha sido, sobre todo para las familias de las víctimas y para los demandantes? Bueno, creo que hay que hacer en esta ocasión un poco de memoria y eso resultaría importante, ¿no? El 2003, acá entre septiembre y octubre, un presidente que había sido elegido constitucionalmente, Gonzalo Sánchez de Lozada, determinó que se reprima la protesta social, pacífica, desarmada, ¿no? Que se daba en varios lugares de nuestro país y principalmente en el altiplano y luego en la ciudad del Alto, con fuerzas militares que usaron armamento letal, ¿ya?, contra población civil que en definitiva estaba desarmada, ¿no? Se lo hizo a título de que se defendía el orden constitucional, ¿no? Los militares dijeron que en su momento que solamente cumplían órdenes. Lo cierto es que hubo una masacre. 60 compatriotas nuestros perdieron la vida, producto de la violencia, ¿no? Producto de haber sufrido impactos de bala, ¿no? Más del 90% de esas personas con impactos en órganos vitales, lo que muestra, digamos, que había intención de matar. Más de 400 heridos, ¿no? También todas esas operaciones, ¿no? Y bueno, el presidente de entonces, Sánchez de Lozada, era el hombre más rico de nuestro país, ¿no? Tenía dinero, tenía contactos políticos y cuando ya era insostenible su situación acá en Bolivia, porque los bolivianos, las bolivianas, no podían concebir en su cabeza tener un presidente masacrador. En esas circunstancias, estos dos personajes, Sánchez de Lozada, presidente, Sánchez Berzaín, su ministro de Defensa, el que comandó esas operaciones de muerte, huyeron del país y se fueron hacia los Estados Unidos, ¿no? Se inició un proceso de justicia aquí en Bolivia por la vía penal, por la vía criminal.
un proceso que fue avanzando en los años, que tuvo una sentencia en 2011. El alto mando militar de entonces terminó en la cárcel por la violencia que se había ejercido. Pero antes de llegar a esa sentencia, ya para 2005, 2006, quienes impulsábamos este proceso, evaluamos que era muy complicado, casi imposible, que los Estados Unidos extraditaran a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. No porque no fuera posible legalmente, sino porque había ahí vínculos de naturaleza política, de fidelidades, ¿no? Que a lo mejor se iban a pagar y que la extradición no iba a funcionar y que las masacres iban a quedar en la impunidad, ¿no? Ante esa circunstancia vimos opciones, caminos que se podían seguir. Uno de ellos fue la posibilidad de iniciar una acción civil en los Estados Unidos, con sus leyes, con sus autoridades, ¿no? Fundados en que los responsables de la masacre vivían allá en los Estados Unidos. Y ese fue el camino que seguimos como alternativa. Nunca desistimos de la posibilidad de la extradición, siempre la impulsamos, siempre la reclamamos, pero empezamos a andar en la posibilidad de una acción civil, de una demanda civil de los Estados Unidos. Logramos articular un equipo muy importante, o sea, en la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, una de las más importantes universidades del mundo, estaba rankeada entre las 5 más importantes en realidad. Una firma de abogados que se llama Ekingham, que también es una de las más grandes del mundo, está entre las 50 más grandes en realidad, para que pudiesen ayudarnos en ese proceso. La demanda la iniciamos en 2007, ¿no? Y fuimos avanzando año tras año en medio de muchas dificultades. La verdad es que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín realizaron todas las acciones que la ley les permitía, que sus abogados carísimos podían hacer, en todos los escenarios, en el escenario político, en el escenario judicial, en todo lo que podían en los Estados Unidos. Yo recuerdo ahora que uno de los abogados de Sánchez de Lozada, Gregory Gregg, le decían Gregg, terminó siendo el abogado principal, asesor de la Casa Blanca en el periodo de Obama, ¿no? O sea, tenían muy buenas relaciones políticas. Y nos fueron dilatando el proceso por años, pero nosotros también fuimos avanzando. Y un momento culminante se dio entre marzo y abril del 2018. Y contra todo pronóstico llegamos al momento de un juicio oral, ¿no? En que las partes iban a encontrar ante un juez, el juez James Cone, precisamente allá en Fort Lauderdale, y la justicia en los Estados Unidos, digamos, por las premisas que tienen, se imparte entre pares, ¿no? O sea, un ciudadano juzga a otro ciudadano. Y así allá se conformó un jurado de 10 ciudadanos estadounidenses, ¿ya? Y ante ellos se presentó la prueba, los abogados hicieron sus argumentos, ¿no? Y al finalizar de todas esas audiencias, en abril de 2018, un jurado de 10 ciudadanos estadounidenses definieron por unanimidad, sin un solo voto discrepando, que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín tenían responsabilidad por la masacre, en esos 8 casos emblemáticos que llevamos a juicio. Como no podía ser de otra forma, la defensa de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín presentaron cuestionamientos, y el juez James Cone, en una acción poco usual en la justicia de los Estados Unidos, dejó sin efecto el veredicto de ese jurado. Ante esa situación presentamos apelaciones. Esto estuvo en tratamiento por más de 1 año y medio, algo así, de 2018 hasta 2019 prácticamente,
en que el Tribunal de Apelación, uno de los tribunales del 13º Circuito de Apelaciones de la Justicia de los Estados Unidos, definió que la decisión de James Cohn, al pretender dejar sin efecto el veredicto del jurado, no era coherente, no tenía sustento jurídico, ¿no? Y reencauzó el proceso, devolvió el proceso a James Cohn para que pueda seguir con los pasos siguientes, ¿ya? Para que se haga efectiva la decisión, el veredicto del jurado, que además establecía una indemnización de $10 millones, ¿no? En esas circunstancias, la defensa de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, una vez más, trataron de que se desestime el proceso, presentaron argumentaciones y una moción para que James Cohn volviera a ponerle obstáculos a este proceso. Pero en esta ocasión no les fue tan bien como en la primera, como en 2018. El juez James Cohn desestimó la moción, deja incólume el veredicto de 2018 que responsabiliza a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por los hechos de la masacre. Y bueno, resulta siendo un paso muy importante en ese camino de justicia. Bien. No es el final del proceso, pero es un paso muy importante. Bien, canciller Rogelio Mayta, dos escenarios que le planteo. Primero, hemos escuchado el argumento después de la decisión que tomó el juez James Cohn el día de ayer, como usted lo ha señalado, de que ha habido ejecuciones extrajudiciales, ha habido masacre en el 2003 y por eso tienen que pagar y resarcir daños a las víctimas por el juicio civil. Pero ellos dicen que van a apelar, tanto Goni como Carlos Sánchez Berzaín señalan que van a apelar esa decisión. ¿Es posible apelar esta decisión? Por un lado, usted que conoce el tema, usted ha sido impulsor en el juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada junto a las víctimas de la masacre de octubre. Por un lado ese tema. Y por el otro, usted hablaba, canciller, de extradición. Ha habido ya 2 exhortos suplicatorios. Y esto tiene que ver, y usted me lo dirá también, con las decisiones políticas del gobierno de los Estados Unidos. Ha guardado silencio, entiendo, en los 2 exhortos suplicatorios. Yo no sé si por la protección a Goni y a Carlos Sánchez Berzaín. ¿Bolivia va a volver a solicitar la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada a través de otro exhorto suplicatorio? Por favor, canciller. Bueno, inicialmente todavía tienen posibilidad de impugnar la decisión del juez Cohn, ¿no? Tienen la posibilidad de ir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Sin lugar a dudas lo van a hacer, ya lo anunciaron que van a seguir el camino de la impugnación. No es extraño, se han llevado estos casi 13, 14 años de juicio en los Estados Unidos impugnando, recurriendo todo lo que podían. Ganando o perdiendo tiempo según se quiera ver, ¿no? Pero más allá de todo eso, lo concreto en este momento es que el veredicto de ese jurado allá en abril de 2018 está vigente. 1. 2, que más allá de que puedan realizar alguna impugnación ante la Corte Suprema, cada vez les es más difícil, cada vez les es más complicado. Y probablemente lo hagan y probablemente puedan entorpecer el proceso o dilatarlo un tiempo más. Y lo tercero, que también es concreto, que el momento culminante ya definitorio en que este proceso se dé como caso cerrado está cada vez más cercano, aunque obviamente conociendo que la justicia de los Estados Unidos tampoco es todo lo veloz que se pueda presumir o que se pueda pensar. Tal vez eso lleve meses, varios meses inclusive, antes de que tengamos este caso cerrado, ¿no? Eso por un lado, Iván. Por el otro, en relación a tu pregunta sobre la extradición, sí ha habido 2 solicitudes, 2 exhortos suplicatorios. Uno que se presentó para 2008, si mi memoria no me falla. El 2012 fue rechazado con algunas argumentaciones impertinentes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Aún con esa impertinencia, pues es un Estado soberano, se presentó una segunda solicitud de extradición, ¿ya? Con ajustes, digamos así, para el año 2013 en realidad, ¿ya? Y
de 2013 hasta la fecha, el gobierno de los Estados Unidos no ha aceptado ni rechazado la solicitud de extradición. O sea, no hay necesidad de hacer otra solicitud. Hay una solicitud de extradición que ya ha sido planteada al gobierno de los Estados Unidos. Este no se ha pronunciado, pero ese silencio, digamos, en sí mismo puede interpretarse como un rechazo, ¿no? A fin de términos, aunque no sea expreso, ¿no? Y no se puede dejar de ver en eso una decisión política asumida por el gobierno de los Estados Unidos. En su momento a mí me tocó realizar varios análisis con varios expertos en relación de extradiciones, expertos estadounidenses, y llegábamos a una conclusión, o sea, que la extradición era viable legalmente. Existe el fundamento como para que la justicia de los Estados Unidos viabilice la solicitud de extradición. Pero siempre en el análisis llegábamos también a establecer que en los hechos eso puede ser un poco práctico, porque son decisiones políticas que asume el gobierno de los Estados Unidos. Y hay una política de Estado, Iván, aquí a todos quienes nos están escuchando y viendo a estas horas de la noche, que en los Estados Unidos se silba aunque no se cante. Y eso es que los Estados Unidos, casi por regla, no extradita a exautoridades que hayan sido cercanos a los intereses de los Estados Unidos, precisamente. Hay como un pacto de lealtades ahí, ¿no? Que se han visto en muchos otros casos cuando personas que han cometido graves violaciones de derechos humanos luego terminan refugiándose en los Estados Unidos, como ha ocurrido con varios autores de violaciones, de transgresiones a derechos humanos ocurridos en el periodo de las dictaduras militares que tuvimos aquí en Latinoamérica, auspiciados precisamente como parte de la política exterior de los Estados Unidos. Bien, canciller Rogelio Maite, el tiempo es nuestro peor enemigo, lo cual significa que ni con el gobierno recientemente posesionado en Estados Unidos, John Biden, es posible esta extradición o caminar sobre esta extradición. Disculpe quizás mi inocencia, pero insistir con el tema de extradición, que es un pedido largo también acá en Bolivia, para que se paguen por esos hechos del 2003. Y además se sienta un precedente internacional, también entiendo, canciller, porque es la primera vez que en Estados Unidos se falla de esta manera contra un expresidente, como fue Gonzalo Sánchez de Lozada. Y en su despedida final de sus apuntes, canciller, por favor, muchas gracias. Bueno, Iván, creo que no hay que bajar los brazos del tema de la extradición. Al parecer, por el momento está siendo inviabilizada por una decisión política, pero quienes hacen política saben que lo que hoy día parece inviable, al día siguiente se está realizando. No hay que desistir de esa solicitud. Hay una orden de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia para que las autoridades del Poder Ejecutivo sostengan esa solicitud de extradición. Hay que seguir haciéndola. Ya para finalizar, Iván, creo que es importante destacar el hecho mismo de la búsqueda de justicia, la dignidad con que las víctimas han sostenido estos procesos judiciales y han tenido la capacidad de buscar justicia, inclusive más allá de nuestras fronteras, en un escenario complicado y difícil como es los Estados Unidos. Una dignidad que comparte el pueblo boliviano en su búsqueda de mejores días, que ha empezado una brecha en 2006 con grandes cambios y transformaciones en nuestra sociedad, en el Estado mismo, y que ahora tiene el reto de continuar para adelante con ese espíritu, con esa convicción con que en septiembre y octubre de 2003 se defendieron nuestros recursos naturales. Muchas gracias, canciller Rogelio Maita, por conversar con Primer Plano.